Pero les decía que hay personas que yo prácticamente no conozco, le digo la verdad, pero a quien les agradezco enormemente, que toman parte del programa mío, que toman partecitos y hacen un videíto de 1 minuto o dos y lo suben a redes, por ejemplo a TikTok o a Twitter. Gente que no sé quiénes son, pero que no lo hacen con maldad, al contrario, yo les agradezco porque siempre toman temas o fragmentos o secciones que suman al mensaje nuestro. O sea que esas personas, a las cuales prácticamente no conozco personalmente, algunos de ellos sí los conozco personalmente, han tomado por iniciativa de ellos, les ha parecido simpático algo que se dijo acá, hacen un corto de 30 segundos, de 40 segundos o de 2 minutos y lo suben. Y esos a mí me llegan. O sea que yo les agradezco y que lo sigan haciendo, me parece extraordinario. Les agradezco mucho. Pero uno se ve a sí mismo, cosa que yo no hago. Yo no miro mi programa. Pero hace unos días atrás me llegó un video en el cual yo hablaba de varios temas del gobierno, como siempre, como casi siempre. Y al final del mismo, de ese video, me refería a la entrega del pasaporte de Marcet. Un tema que yo digo que ya está trillado, ya está suficientemente discutido, fue motivo de interpelaciones de ministros, renuncia de ministros, denuncias penales, denuncias en fiscalías, denuncias en el Poder Judicial, de todo. El pasaporte de Marcet dio para todo. Y en ese programa en vivo que yo hice, como son todos los programas que yo hago, nosotros salimos en vivo y en directo, ahora son las 10:13 de la mañana y estamos en vivo en mi programa. Y estamos con 345 personas. Y acá me dice Carlos que haga, sí, ese tema que Carlos me sugiere del Tribunal de Honor Militar lo tenía en el orden del día. Alejandra me dice que la hora se pasa muy rápido, o sea que puedo hacer 3 horas directamente. Vamos a ver. Gracias, Alejandra. No, en ese video le decía que yo termino diciendo que la doctora Carolina H., que ustedes recuerdan fue subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y con el cual no tengo amistad con la doctora H. La doctora H., les digo honestamente, yo hablé con ella en el despacho del Palacio Legislativo una vez sola. Por un tema ambiental que a ella le preocupaba mucho y entendió que el que le podía orientar en ese tema ambiental que le preocupaba como vicecanciller de la República era yo y fue al escritorio mío y hablamos casi 2 horas del tema ambiental que ella tenía interés. O sea que no tengo una relación ni de amistad, ni de profesional, ni nada con la doctora H. No tengo, o sea, fue subsecretaria de Relaciones Exteriores. Estuve una vez conversando con ella en el Palacio Legislativo y luego la crucé algunas veces en el edificio del Palacio Legislativo cuando la Delegación de Relaciones Exteriores concurría por diferentes motivos al Palacio Legislativo a brindar informes. Aclaro esto para que vean que... Y creo que la doctora H. ni ve este programa. Estoy seguro que no lo ve porque es embajadora en Portugal y tendrá cosas más interesantes que hacer que vernos a nosotros. Pero yo en ese corto, la idea nuestra es siempre, si decimos cosas, las sostenemos y las defendemos. Y cuando cometemos un error que lo cometemos nosotros, a mí me parece que es de orden rectificar ese error, ¿no? Y no es la primera vez que yo cometo errores, porque al salir en el vivo, uno muchas veces comete errores. Como legislador me pasó, una vez critiqué una política del Banco Central, le pongo como ejemplo, y me llamó el presidente del Banco Central, el contador Labat, y me hizo ver que yo estaba equivocado con lo que estaba diciendo. O sea, que no era una opinión, era un error, y no tuve ningún problema en salir públicamente a decir, bueno, me informé en un tema que no manejaba, la verdad, y el economista Labat me hizo ver el error, y por lo tanto rectifico lo que dije. Acá la doctora H. no me llamó, pero me vi diciendo en una parte de un video, en un tema más grande que no quiero perder tiempo con eso, que el pasaporte al narco Marcet había sido entregado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que la responsable de haber entregado ese pasaporte era la doctora H., que era embajadora en Portugal, Carolina H. Eso que lo dije,
y que lo vi ahora cuando me lo mandaron en esas videitos que andan en la vuelta, me di cuenta que eso es un error que cometí. Entonces a la doctora H no le interesa lo que yo diga porque se imagina que no, no creo que le afecte en nada, que yo diga eso. Pero eso es un error conceptual y de fondo. Entonces yo para mí no me quiero dejar pasar eso y lo quiero aclarar. Los pasaportes en el Uruguay, en el interior, los entrega el Ministerio del Interior. Y voy a hablar de los pasaportes, no de la doctora H. Voy a hablar de los pasaportes en el programa. Por eso me acordé de ese tema de... O sea, para el programa de hoy traje un tema de pasaportes. Y por eso recordé ese video de la doctora H que tenía para resolver. Y los pasaportes de los uruguayos en el extranjero, que solicitan pasaporte al Uruguay, se tramitan mediante el Ministerio de Interior, pero los entrega el Ministerio de Relaciones Exteriores. La doctora H, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, cuando se le entregó el pasaporte a Marcet. Y yo he dicho en más de un programa, que incluso lo dije en el Parlamento, porque yo era legislador, que el pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet se entregó por el gobierno del presidente Lacalle Pou, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo ministro era Bustillo y cuya subsecretaria era la doctora H, en virtud de una normativa vigente, que es la que permite entregar los pasaportes al uruguayo en el extranjero, y que puntualmente al narcotraficante Marcet se le había entregado el pasaporte porque había un decreto de la época del presidente Mujica que facilitó la entrega de los pasaportes a los uruguayos en el exterior. Y gracias a ese decreto de la época del presidente Mujica, que cambió el tema de los antecedentes, es decir, antes no se entregaban pasaportes a uruguayos con antecedentes penales, y Mujica eliminó el requisito de que no tuvieran antecedentes penales. Entonces el pasaporte se entregó a Marcet, dejando de lado todo el tema del procedimiento, que no es un tema que me interese ni le interesa a ustedes, ya es un tema pasado, denunciado y ya resuelto. El pasaporte se le entregó a Marcet porque se corrieron los trámites normales de entregar un pasaporte a un uruguayo que vive en el extranjero. Es decir, que el pasaporte a Marcet no se entregó porque el ministro Bustillo o la doctora H o el presidente haya dicho hay que entregarle un pasaporte. Yo mismo expliqué cómo se le entregó el pasaporte a Marcet en otros programas. Y viendo eso me contradije a mí mismo. No puedo decir que el pasaporte se entregó por la subsecretaria Carolina H, cuando el pasaporte se entregó porque se corrieron los trámites que había que correr. Eso quedó claro y aclarado muchas veces en el periodo de gobierno anterior y no fue lo que yo dije en ese corto. Lo había dicho en otros programas y en ese programa dije eso. Entonces, como eso no es así, es decir, que Marcet tenga un pasaporte uruguayo no es ni por la doctora H, ni por el ministro, pero menos por la doctora H, que dije la doctora H le dio el pasaporte, quiero rectificar esa información que di. La doctora no ve este programa, la embajadora no ve este programa, pero es un tema personal, es un tema mío, no es un tema de ella. Y me parecía de honestidad intelectual, por lo menos que yo lo aclarara y yo me quedo tranquilo conmigo mismo. Haciendo esta aclaración. Es decir que la embajadora no nos mira, ojalá nos mirara, pero si le llega esta versión del programa, bueno, no sé si se enteró de lo anterior, se va a sorprender. Y si nos llega a mirar o no, le envío un saludo desde acá, desde Uruguay a Portugal, a ella y a su familia. Eso lo quería aclarar por un tema mío.